La interpretación de la historia sí importa. El hecho de que Cristóbal Colón llegó en 12 de octubre de 1492, eso no cambia. Pero el sentido que se le da a ese acontecimiento sí es absolutamente distinto. No se entendería la modernidad, no habría llegado la modernidad a Europa sin el proceso de interacción con América. Vinieron de España y no sabían que estaba América, sino nada más querían intentar llegar a la India más rápido. Estaban buscando como otras rutas y entonces digamos que accidentalmente llegaron aquí y pues descubrieron más cosas y personas. Pues querían ir allí, no sé, sobre todo porque allí podría haber esclavos que les vendrían bien, habría oro, plata. Cuando llegaron a la isla ellos no sabían que había nadie, entonces al explorarla ya se dieron cuenta de que había gente, y gente no civilizada, pero porque no estaban tan desarrollados como los europeos, pero había gente. En el caso del curso de Historia Universal, lo que les toca ver a ellos es el choque entre los dos continentes, ¿no? Entre América y Europa. Nosotros empezamos hablando del poblamiento de América, las regiones culturales de América, las regiones culturales de México y una serie de rasgos compartidos entre las distintas culturas mesoamericanas. Lo primero es una contextualización histórica del momento, qué es lo que está ocurriendo en Europa y la necesidad que surge en los países occidentales de buscar nuevas rutas comerciales que les dirijan a los imperios de Asia. Los historiadores construyen una historia colonial en la cual lo que desean es subrayar el papel civilizatorio de la nación española. ¿Qué es lo incorrecto de eso? Bueno, para empezar, decir que España conquistó algo porque España, en el momento de la conquista, no se puede entender como un Estado-nación que existiera. Era una monarquía con unos reyes que gobernaban sobre un conjunto de reinos diversos. En México se da mucha más importancia a la idea de lo colonial, ¿no? Y a cómo se produjo México en esa sujeción, y en España se le da mucho más peso al proceso de la monarquía y el descubrimiento y las colonias como parte de esa historia de la monarquía y no de las sociedades que le dieron sentido a esos procesos. Sí hay ciertos hechos claros, ¿no? La conquista militar es muy clara. Pero esta onda de nos conquistaron, nos robaron la identidad, nos destruyeron. A ver, ¿en dónde está el nos? O sea, ¿eres un indígena del siglo XVI? No. Entonces, somos un país mestizo. Entonces, en términos de construir una narrativa de Estado-Nación, es muy complicado explicar que dentro del mismo pueblo que tú quieres vender con la idea de nosotros, hubo unos que ayudaron a los españoles. Les digo algo, imagínense si ustedes vieran por primera vez un alien, si de verdad fueran la primera persona en el mundo que vea un ser de otro universo, ¿no? ¿Cómo se sentirían? Y luego hablar de todas las otras cosas, ¿no? No siempre tienen muy claro el papel de los aztecas con respecto a los demás pueblos mesoamericanos. Por ejemplo, la figura de la Malinche es muy polémica, no solo entre los niños, en México. No sé. ¿Era un instrumento? No sé qué era. No, era una persona. ¿Qué persona era? Un indígena que sabía hablar, que aprendía a hablar español y entonces les traducía a los españoles lo que los indígenas les decían. Recuerdo que cuando estaba en secundaria hicimos una obra de teatro. Era el juicio a la Malinche para determinar si había sido traidora o no. Y se trataba la obra de escenificar diferentes episodios en la historia en los cuales había puntos de vista de cuándo era la Malinche considerada traición y cuándo era considerada que había apoyado o había buscado un fin mejor para que se resolviera algún problema. Al final no pudimos determinar nada. O sea, la historia es imposible determinar si es traidora o no es traidora, porque las circunstancias se ven dependiendo del punto de vista de qué lado estás, ¿no? Fue una mujer dada como esclava a Cortés, que se convirtió en su amante
y se convirtió en su traductora. Dentro de esta narrativa que nos tratan de vender como construcción del proceso histórico de Estado-Nación, ella sí es muy identificablemente como un personaje traidor, ¿no? Porque es la traductora de Cortés. Entonces, la Malinche, incluso hay un término en México que es el malinchismo, que es el rechazo a lo propio y el querer más lo extranjero. La Malinche se convierte como en un chivo expiatorio, ¿no? Para poder liberar esa tensión, ¿no? En términos de, bueno, pero es que ¿cómo le vamos a decir a la gente que entre nosotros nos traicionamos? Ah, no es que entre nosotros nos traicionamos, es que ella nos traiciona. Pero después ella va a ser quien engendre a los hijos de Cortés, ella va a tener a su cargo señoríos, va a ser considerada parte de la nobleza indígena, ¿no? Su papel, por ejemplo, de lo que está ocurriendo durante el primer periodo colonial en Coyoacán, que es el sur de la Ciudad de México, donde ella vivía, es fundamental, ¿no? Y queda absolutamente relegada. Quien exploró América y, digamos, de cierto modo lo descubrió. Fue un militar, bueno, más bien como un navegante, un general, y pues estuvo acá y fue el que tomó Tenochtitlán. Sí, fue el que tomó Tenochtitlán. Pues fue un explorador español que también llegó a descubrió Sudamérica. Hablan de Cortés como la imagen de un caballero andante. Pareciera como que los viajes de exploración surgen del ingenio, ¿no? Y de la virtud, de las virtudes, que luego se conectan con las virtudes caballerescas, etcétera, etcétera, etcétera. Los historiadores construyen una historia colonial en la cual lo que desean es subrayar el papel civilizatorio de la nación española. Es una visión pues muy eurocéntrica la que se construye, de caracteres paternalistas, sumamente imperialistas, que no está tan verdaderamente interesada en inculcar en los niños un mínimo conocimiento de lo que fueron el descubrimiento o la conquista en las historias escolares, sino que más bien está interesada en fortalecer las identidades nacionales y despertar el orgullo nacional por la empresa imperial, ¿no? Otra niña que yo conocía debajo de la cama un toro tenía, cada vez que la niña lloraba y el toro